Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos y en este caso con el tema del BOR y el ILS. En este video nos enfocaremos en continuar con los principios básicos que estábamos aprendiendo y la operación con respecto al BOR. Vimos en un video anterior directamente cómo es el funcionamiento de lo que sería la estación radiotransmisora, cómo también tenemos los cuadrantes de operación, cómo se dividen y además las partes del instrumento ubicado dentro de la cabina de la aeronave. Asimismo también breves conceptos con respecto a cada una de las partes que conforman el instrumento, entre otras cosas. Principios, conceptos fraseología que les recomendaría que vayan a visitar para que puedan tener un entendimiento general de lo que vamos a seguir hablando, ¿no? Con respecto a este tema, ya que me parece algo bastante importante. Y bueno, en este caso, entendiendo esto y retomando el tema que habíamos dejado inconcluso en el video anterior, pues vamos a retomar parte de estos conceptos para que podamos ver cómo será el posicionamiento de nuestra aeronave o de un punto en el espacio para realizar nuestras operaciones. Bien, viendo y entendiendo y teniendo en cuenta los videos previos que ya tenemos en el canal, vamos a continuar con lo que es el BOR y el ILS. Habíamos dicho que estas operaciones se pueden utilizar para la navegación en el caso del BOR y el ILS o Instrumental Landing Systems para lo que es la aproximación final, sí, o básicamente la aproximación instrumental hacia la pista. Bien, en el caso del BOR, nosotros teníamos la representación de la estación radiotransmisora, teníamos también la señal continua, la señal alterna de lo que serían cada uno de los radiales y teníamos también las partes que conforman al instrumento en cabina. Bien, habíamos visto los indicadores, la carátula, el OBS, que era el CDI, las banderas de operación, que en un momento más nos centraremos precisamente en este tema de aquí, y bueno, los diamantes de desviación. Bien, los diamantes de desviación, así como el CDI, entendemos que básicamente representan la desviación, como su nombre lo indica, y el CDI, Course Desviation Indicator, pues del radial que tenemos selectado tanto en la parte inferior como en la parte superior. Dependiendo del radial que estemos selectando, tendremos la indicación de la bandera. Y aquí vamos con lo que es la importancia de las banderas, ¿ok? Nosotros teníamos que, como les mencionaba en un principio, y por qué abarco tanto esto, porque es importante que lo entiendan, tenemos esta radioayuda para la navegación. Y nosotros, dentro de las operaciones que realizamos comúnmente, pues es la navegación, ¿sí? Y la navegación puede darse de tres formas distintas: la navegación estimada, la navegación observada y la navegación instrumental. Y hay una combinación que se realiza entre la navegación observada y estima, ¿sí? Conocida como este nombre, ¿no? Navegación a la estima y observada, o observada y a la estima, ¿sí? Esta es básicamente el fundamento, este es básicamente el fundamento de lo que serían las operaciones BFR, ¿sí? En este caso nos vamos a concentrar en las operaciones instrumentales. ¿Pero por qué abarco estos temas? Porque independientemente de la operación, ya sea BFR o IFR, nosotros siempre nos referimos con respecto a un punto y utilizamos ese punto como referencia para realizar nuestra navegación. Y nuestra navegación, ya sea por instrumentos o ya sea BFR, digamos así, para englobar todo, pues siempre serán lo más exactas posibles. En el caso del instrumental siempre va a ser más exacta porque tenemos el uso de lo que serían los radiales y el DME para las distancias y los radiales para la navegación. Teníamos nuevamente tres distintos tipos o situaciones, mejor dicho, en las cuales podíamos encontrar el BOR: en una terminal, en las proximidades de una terminal o en campo abierto. Según esto podemos tener BOR de mediana, corta y larga distancia para las operaciones. Vuelvo y repito, para mí y teniendo en cuenta todo lo que vamos a abarcar
en estos videos, sería importante que desde un principio vean los principios y vayan conmigo poco a poco progresando en este tema, ¿ok? Bien, entendiendo eso, nosotros podemos decir que independientemente de donde nos encontremos, si nosotros, ya sea que estemos en este punto, en este punto, en este punto de aquí o en este de acá, independientemente del lugar, espacio en el cual nos encontremos con respecto a la estación, en este caso de 115.2 frecuencia, pues si nosotros tenemos un radial en el cual referirnos y también la distancia, vamos a ser capaces de conocer nuestra posición. Pero también es importante hacer uso de las banderas para poder tener nuestro posicionamiento, porque como les dije en el video anterior, si nosotros hacemos uso del DME, ¿sí?, pues nosotros vamos a poder ser capaces de tener una conciencia espacial mínima de donde nos podemos estar ubicando con respecto al BOR. ¿Cómo? Si yo veo que mi distancia de ME se está incrementando con respecto a la frecuencia que yo puse en mi equipo radio receptor, pues significa que me estoy alejando de mi estación, y viceversa. Si yo veo que decrece esa distancia, pues significa que me estoy acercando hacia esa estación. Pero si yo no sé interpretar el instrumento, no voy a saber en qué parte, ya sea que me esté acercando o alejando de la estación, yo me voy a encontrar, ¿sí? Entonces es importante hacer uso de las banderas y, bueno, en sí, obviamente, en general, todas las partes del instrumento, pero primero para poder ubicarnos las banderas, para nosotros ser capaces de entender y comprender y de saber en qué posición estamos relativa con respecto a la estación, ¿ok? Bien, para eso, vuelvo y repito, voy a concentrarme en un principio, nada más en las banderas. El principio de la operación del instrumento es, primero, como les dije, tener un radial de referencia, porque los radiales van a ser los cuales a mí, en lo personal, independientemente, vuelvo y repito, de dónde me encuentro ubicado con respecto a la estación, me pueda dar una posición. Yo les había mencionado en el video anterior que el CDI, ¿sí?, se va a desplazar ya sea a la izquierda o hacia la derecha del instrumento, independientemente de dónde nos encontremos, porque el CDI va a representar en sí el radial. ¿Qué radial? El radial que he selectado yo, ¿sí?, según la indicación de ¿qué? De mis flechas de selección o mis flechas de indicación o los indicadores, que teníamos uno en la parte inferior y otro en la parte superior, estos desde aquí. Entonces, si yo con mi perilla OBS muevo el instrumento ya que está activo y una vez habiendo seleccionado la frecuencia de, en este caso, este BOR, pues voy a ser capaz de seleccionar un radial, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cuál es la importancia de que se encuentre en la parte superior o inferior? Dependiendo de dónde se encuentre el radial, yo voy a tener una indicación de las banderas del instrumento. Una indicación que puede ser to o que puede ser from, ¿sí? Es decir, una flecha hacia arriba o una flecha hacia abajo, ¿sí? ¿Esto por qué, familia? Porque yo, al selectar el BOR, voy a estarme, en el caso suponiendo que yo me encuentre en este punto ingresando por este radial, yo voy a estar ingresando por el radial 180, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde yo me estoy dirigiendo? Hacia enfrente. ¿En dónde está la posición de mi radial? Enfrente mío. Entonces, si yo tengo un entendimiento de ese concepto o de esa idea, yo voy a saber que por lógica la bandera que está selectada o que debería estar selectada o que debería aparecer en el instrumento para esta operación en la cual yo me estoy acercando es la bandera to o la flechita hacia arriba, que se suele ver en algunas ocasiones, o la flechita y la palabra. Pero lo importante es que entendamos eso, ¿sí?
En cambio, si yo me encuentro en este punto y me estoy alejando de la estación, ¿hacia dónde va a estar mi estación? Hacia atrás de mí. Entonces, yo no voy a estarme acercando, o sea, yo no voy a ir hacia la estación, ¿sí? Voy a venir desde la estación, ¿sí? Hacia un punto al cual yo me dirija. Entonces, ¿cuál va a ser la indicación de la bandera que yo voy a tener? Va a ser la bandera from con la flechita hacia abajo o la flechita hacia abajo nada más. Entonces, esa es la importancia de nosotros poder selectar de hacer selección del radial de un board. Porque así yo voy a poder tener una plena conciencia de dónde me encuentro y hacia dónde voy, ¿sí? En qué parte me ubico yo con respecto a la estación y hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí no nada más tener una conciencia espacial de mi alrededor, sino que mediante una carta de vuelo yo ser capaz de poder interpretar mi posición con respecto ya sean a elevaciones montañosas, con respecto a un procedimiento o puntos o fix, que eso vamos a ver en videos futuros en el canal, pues que yo vea el procedimiento que tenga que realizar, ya sea un arco de ME, ya sea un procedimiento de inversión de curso, etcétera, 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 e incluso una espera. Obviamente, como digo, estos son conceptos que vamos a ir abordando mediante nosotros vayamos viendo este tipo de videos en el canal, pero lo importante es que entendamos eso, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto y que el radial selectado, ya sea en la parte superior o inferior, va a depender del movimiento de la perilla OBS, yo necesito entender el por qué aparece esta bandera y por qué aparece esta otra. ¿Y por qué? Si yo tengo un radial en la parte de arriba, por ejemplo, y tengo la bandera from, ¿por qué si yo muevo la perilla OBS de modo que este mismo radial quede en el selector de abajo o en el indicador de abajo, va a aparecer la otra bandera? Porque eso es lo que va a pasar. Porque ahora la indicación o la interpretación del instrumento con respecto al radial selectado será diferente. Por eso nos dará una indicación diferente. Ahora, mencionábamos que por lógica, para poder tener una representación, voy a utilizar este diagrama de aquí. Por lógica, si yo tengo esta dirección, ¿sí? Y me encuentro acercándome hacia la estación y yo selecciono un determinado radial, voy a tener la bandera to. ¿Y esto por qué se debe? Esto se debe a que, en este caso, nosotros tenemos los campos o cuadrantes de operación que habíamos visto con anterioridad. Y en este caso, cuando yo hago uso de estos cuadrantes, voy a tener dos tipos de indicaciones diferentes, que estas precisamente van a ser la indicación de la bandera. En este caso teníamos to y from, pero ¿cómo delimitamos estas zonas de to y from? Ahora, independientemente, este concepto que les voy a explicar va a aplicar para todo, no necesariamente para los puntos cardinales que hemos escogido en esta ocasión, porque yo puedo tener, independientemente de la operación, que mover mi perilla OBS y el mismo concepto va a aplicar, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta y eso quiero que se queden con esto de aquí para adelante. Nosotros, al selectar un radial, la prolongación de este radial, por ejemplo, yo selecciono el radial 180, ¿sí? 180, que en este caso sería lo mismo que decir sur, ¿sí? Entonces, si yo selecciono este radial en la parte de arriba, la indicación de mi bandera, ¿cuál será? La indicación de mi bandera será from. Porque si yo veo cada una de las prolongaciones, ¿sí? Y yo las dibujo imaginariamente en mi cabeza, igualmente aquí van a tener un diagrama que va a estar apareciendo. Si yo hago cada una de estas prolongaciones, mi radial 180 va a venir desde la estación y se va a alejar, ¿sí? Por lo tanto,
Si yo selecciono en la parte de arriba el 180, me va a dar la indicación from. ¿Por qué? Porque se supone que se está alejando, pero yo me estoy acercando a la estación. Entonces, la indicación de mi bandera no será la adecuada. Por lo tanto, mi radial, si yo voy a ingresar a la estación, no deberá ser el radial 180, sino el rumbo opuesto al radial. Por lo tanto, 180, en lugar de encontrarse en el indicador superior, tendremos que rotarlo para que se encuentre en el indicador inferior. De esta forma, me va a dar la indicación de la bandera to, lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque yo me encuentro dirigiéndome hacia la estación, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, hemos visto cómo son las banderas con respecto a un radial y cuál es la posición que tiene que tener la ubicación, digamos, o la selección que debe de tener ese radial independientemente dependiendo del procedimiento, que vayamos a realizar. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo este radial, como en este ejemplo de aquí, qué pasa si este radial de aquí yo lo prolongo? Pues llego a la estación y voy a alejarme nuevamente de la estación, pero en este caso de sur a norte, ¿sí? Pasando a través de la estación. ¿Qué pasa aquí? Si mi aeronave continúa manteniendo esta dirección con un determinado radial selectado, por ejemplo, en este caso sería, digamos, en la parte superior 360 y en la parte inferior 180. ¿Qué va a pasar? Que, como mencionábamos, 180 será nuestro radial que se está alejando desde la estación pasando por nosotros y continuando por detrás de nosotros. Entonces, desde el centro del instrumento más o menos tendríamos una representación como esta, estando en el centro nuestra estación radiotransmisora y desde aquí para arriba prolongándose el radial, digamos, entre sí. ¿Por qué? Sería el radial 360, ¿sí? Por lógica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este caso, yo al encontrarme en esta parte inferior, dividiendo en dos el campo de operación del Bohr, dividiéndolo en dos, parte norte y parte sur, pues yo al acercarme hasta llegar a la estación, voy a tener una indicación to, ¿sí? Independientemente de dónde me encuentre, si me encuentro aquí en toda esta zona de aquí, o si me encuentro en toda esta zona de acá, independientemente de la distancia, mi indicación va a ser to. Y si yo llego al centro de mi estación radiotransmisora y continúo sin detenerme, yo aquí, en toda esta parte de aquí, voy a dibujarlo con color rojo, en toda esta parte de aquí, independientemente de la distancia y si me encuentro centrado o desplazado para cualquiera de los dos lados, voy a tener una indicación from, porque en este caso la representación del centro de nuestra estación radiotransmisora va a estar aquí en el medio del instrumento, ¿sí? Digamos, teniendo esta representación mental, ¿ok? Y nosotros al mover la perilla OBS estamos modificando el radial selectado. Por lo tanto, esta especie de cruz se va a mantener de esta forma. Y yo al mover, ¿sí?, mi perilla OBS, lo único que va a cambiar va a ser el radial aquí. Entonces, por ejemplo, suponiendo que yo estoy moviendo la perilla y que la carátula se encuentra rotando en sentido antihorario, suponiendo la giro 90 grados, ahora mi radial o 090 se va a encontrar en la parte superior, el radial 000 en la parte lateral izquierda y así respectivamente. Pero el campo de operación o los cuadrantes de operación van a seguir siendo los mismos. Es decir, si yo tengo aquí 0.80 por poner un ejemplo,
yo voy a tener aquí 350 en la parte lateral izquierda, por poner un ejemplo. Pero siempre mi campo de operación o mis cuadrantes van a tener esta distribución. ¿Por qué? Porque mi instrumento, al yo tener dos divisiones o dos campos de trabajo principales, to y from, ¿cómo decirlo? De cierta forma, igual el campo de trabajo del bore se va a dividir en parte superior y parte inferior, que a efectos prácticos en este caso, mi parte to y mi parte from. Si yo digo que to significa hacia la estación, significa que toda esta parte yo me voy a estar acercando a la estación. Y si digo from, o del inglés desde, pues significa que yo me voy a estar alejando de la estación. Entonces, voy a tener estas dos divisiones. Ahora, ¿qué pasa con la división vertical, digamos, según la representación que tenemos aquí? Pues es nada más que la desviación del CDI hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Entonces, es así como nosotros vamos a poder distinguir en qué parte nos encontramos. En la parte to, o sea, dirigiéndonos hacia la estación, o from, ¿sí? Ahora, según esto, hay procedimientos que nosotros vamos a realizar y es necesario que nosotros tengamos este entendimiento de cómo trabajan las banderas y cómo se divide el campo de operación, principalmente en dos partes. La parte to, que es dirigiéndose hacia la estación, y la parte from, que sería alejándose de la estación. ¿Y por qué lo pongo en esta dirección o en este sentido, de abajo hacia arriba? ¿Por qué? Porque si yo llego a mi estación y continúo con el mismo rumbo, alejándome de la estación con el mismo, claro, con el mismo rumbo, con el mismo sentido, con la misma dirección, pues yo ya no me encontraré dirigiéndome hacia la estación, sino yo me encontraré alejándome desde la estación, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, entendiendo esto y entendiendo que para eso necesitamos los radiales, la distancia de ME y más que nada también tener un entendimiento de cómo trabajan las banderas to y from, podemos pasar con el siguiente concepto. Como ahora vamos a trabajar de una forma diferente, ya no necesitamos estas representaciones. Ahora, esto es cómo básicamente nosotros vamos a tener un entendimiento de cómo nosotros podemos ubicarnos mentalmente, ¿sí? Este no es un procedimiento para nosotros posicionarnos, es nada más de explicación. Vuelvo y repito, el trabajo de operación en general del bore, si nosotros tenemos aquí la estación y tenemos dos posiciones del instrumento, to y from, dependiendo de si mi radial se encuentra en la parte de arriba o en la parte de abajo, el que yo me quiero acercar o alejar, pues voy a tener una indicación de la bandera to o la bandera from, ¿sí? Y verticalmente mi CDI me va a indicar mi desplazamiento. Si yo me encuentro desplazado hacia la izquierda de mi radial, es decir, en este punto, mi CDI me va a mostrar una indicación a la derecha, de desviación a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que mi radial por lógica se va a encontrar a mi derecha porque yo me encuentro a la izquierda, ¿sí? Y viceversa. Si yo tengo mi radial desplazado hacia mi izquierda, significa que yo me encuentro desplazado hacia la derecha. Entonces, verticalmente, el CDI va a ser el que me indique si yo me encuentro a la derecha o hacia la izquierda, independientemente del radial selectado. Pero eso es lo que quiero que entiendan, que el trabajo de operación en general, cómo se va a dividir es a lo horizontal, digamos así. Por lo tanto, yo tengo una indicación to y una indicación from. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto al radial. Porque, por ejemplo, es lo que les decía. ¿Qué pasa si yo giro mi perilla OBS de tal modo que empieza a girar en sentido antihorario? Yo tengo aquí
mi rumbo este, que en este caso sería el radial 090. A 10 grados se encuentra mi radial 080. ¿Qué pasa si yo lo giro de tal modo, y aquí estaría mi radial norte, ¿verdad? O 000. ¿Qué pasa si yo lo giro 80 grados? Ahora mi radial estaría aquí, 080, en esta parte. Y ahora aquí se encontraría mi radial 350. Y mi radial norte se encontraría aquí. Norte. Bien. ¿Listo? Y en esta parte de acá se encontraría radial este, radial sur, porque aquí se encontraría 170 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Mi campo de operación sigue siendo el mismo, porque ahora mi radial selectado es 080. Aquí, por ejemplo, va a estar mi indicación y acá está, por ejemplo, la otra indicación, el otro indicador. Entonces, si yo me encuentro dirigiéndome a través de este radial, mi indicación será to, ¿sí? Y si yo me encuentro alejándome con respecto a la estación por este radial, mi indicación va a ser from, ¿ok? Entonces, es importante yo en mi caso, saber cómo hacer uso del movimiento de la perilla OBS para poder tener la indicación correcta de la bandera. Por lo tanto, si yo me quiero acercar a la estación, yo voy a hacer uso de un radial, ¿sí? Porque para eso sirven los radiales. Yo tengo que hacerlos uso. Yo no me puedo ir cruzando este radial por este y continuarme acercando relativamente a la estación. No, yo si selecto un radial en el instrumento, es el radial que yo voy a utilizar, ya sea para alejarme o para acercarme. Ya vamos a ver procedimientos de acercamiento y alejamiento, arco de ME, inversión de curso, todo esto, ¿sí? Pero es importante tener eso. Si yo hago uso de un radial, si yo selecto un radial, va a ser ese radial por el cual o a través del cual yo voy a realizar todas mis operaciones, ¿sí? Teniéndolo como una referencia. Por lo tanto, yo no puedo irme moviendo de un radial al otro simplemente cambiándome porque sí, sino que hay procedimientos independientemente de lo que vayamos a realizar para poder realizar, valga la redundancia, estas operaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo tiene que estar hecha la configuración de mi instrumento para yo poder tener la indicación correcta? En la parte de arriba del instrumento, el radial va a estar el radial selectado, ¿ok? Y en la parte de abajo se va a encontrar el rumbo opuesto, ¿sí? Si yo digo que me encuentro acercando a través de un radial y que mi radial va desde el centro de la estación hacia afuera, es decir, alejándose de la estación, y yo me encuentro acercándome, estoy haciendo lo opuesto a lo que hace el radial. El radial se aleja mientras yo me acerco. Por lo tanto, mi radial selectado ya no estará en la parte superior, sino en la parte inferior. ¿Por qué? Porque yo me estoy acercando a través de ese radial. Por ejemplo, si yo me encontrara en este punto, permítanme, si yo me encontrara en este punto sobre el radial 080 y me encuentro acercándome, el radial se está yendo desde el centro, prolongándose hasta, bueno, hasta que tope ya sea con la curvatura de la Tierra, con algún obstáculo, etc. Esto vuelvo y menciono, ya lo vimos con anterioridad en videos pasados. Por favor, revísenlo para que puedan tener un entendimiento un poco más general de lo que les estoy explicando, ¿ok? Bien, pero volviendo al tema. Si yo me encuentro acercándome hacia la estación y mi radial hace lo opuesto, se está alejando, si yo traslado esto a mi instrumento, ¿qué quiere decir? Que en el centro de mi rosa de los vientos se va a encontrar la estación. El radial se está alejando, es decir, está yéndose hacia atrás de mí, se está prolongando por detrás de mí, pero mi aeronave se está dirigiendo hacia la estación. Entonces mi radial se va a encontrar en la parte inferior del instrumento, es decir, en el indicador inferior. Por lo tanto, mi configuración quedaría de esta forma. En la parte de arriba, bueno, vamos primero.
En la parte de abajo se encontraría el radial por el cual estoy ingresando, 080. Y en la parte superior se encontraría el radial 260. Es decir, el opuesto al radial que me estoy acercando. Por lo tanto, una vez yo ya llegue al centro de la estación, permítanme, una vez yo ya llegue al centro de mi estación, mi bandera va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no me voy a estar acercando de esta forma hacia la estación, sino que ahora yo me voy a alejar. Es decir, trasladando esto del instrumento hacia acá, ¿qué va a pasar? Aquí mismo. Si yo me estoy alejando de esta forma, miren, de aquí, 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 y esta va siendo mi ruta. ¿Dónde se va a encontrar mi estación? Mi estación es fija, entonces mi estación se va a encontrar por detrás de mí. Por lo tanto, la bandera que voy a tener aquí va a ser la bandera from, es decir, la bandera hacia. Perdón, la bandera desde, ¿sí? Del inglés from, desde, ¿ok? Y si yo en cambio me encuentro acá, y si en cambio yo me encuentro dirigiéndome hacia la estación, tomando este rumbo, ¿dónde va a estar mi estación? Va a estar enfrente de mí. Por lo tanto, la flechita que voy a tener va a ser esta, la indicación en el instrumento, la bandera to, ¿sí? O hacia, ¿ok? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Este va a ser la indicación de mi instrumento. Pero con respecto a la estación, yo voy a tener este desplazamiento, ¿sí? De este a oeste. ¿Por qué radial? Por el 080 ingresando y después alejándome por el 260, ¿ok? Entonces, mi ruta será esta. Todo esto me va a dar la indicación to. Y al llegar a este punto y seguir prolongando mi rumbo como tal, va a ser el 260 radial por el cual me encuentro alejando. Entonces, en este punto, ¿sí? Horizontal, digamos así, va a cambiar la indicación de mi bandera, de to a from. Ahora, ¿qué pasa igualmente si yo tengo aquí el radial 210? ¿Cuál va a ser mi opuesto? El 310. Quiere decir que una vez yo llegue aquí y cruce lateralmente la estación, va a cambiar nuevamente mi bandera. Por eso es que les decía en un principio, antes de ver este concepto, independientemente del radial que yo selecte, este va a ser el principio de operación de las banderas, ¿ok? Y de cómo nosotros tenemos que configurar el CDI. Pero hemos visto cómo va a ser para el ingreso. Ahora, ¿cómo nosotros tendríamos que selectar el instrumento para una salida? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a trabajar con los mismos radiales, ¿ok? Mi estación se encuentra aquí en el medio. Tengo mi división lateral y la vertical, que la vertical sería el desplazamiento lateral del CDI hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí tengo mi estación. Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo me alejo de la estación? Como les mencionaba, yo me encuentro, supongamos, en este punto, directamente en este punto, en la estación o sobre la estación. Yo voy a tener, usando el mismo ejemplo del 080 y del 260, yo voy a tener ahora mi estación que va a quedar por detrás de mí. Entonces, ¿cuál va a ser la bandera que yo voy a tener? La bandera va a ser la bandera from. Y voy a tener esta indicación en el instrumento, bandera from. El radial va a quedar ahora en la parte superior, 260. Porque ahora, ¿qué pasa con respecto a la estación? Con respecto a la estación, yo me estoy alejando.
a través de ese radial. Es decir, que yo tengo la misma prolongación, ¿sí? O mi ruta está igualmente dirigiéndose a la misma prolongación que el radial. Por lo tanto, ahora mi radial selectado o el radial por el cual yo estoy operando va a estar en la parte superior, ¿sí? Permítanme un momento. De modo que aquí va a estar mi indicador superior y mi indicador inferior ahora va a estar el rumbo opuesto al radial. ¿Me entienden? Entonces, para cualquier cosa, si me dicen que yo necesito realizar un alejamiento, ¿dónde va a estar mi radial? Mi radial va a estar en la parte superior. Si me dicen que yo necesito hacer un acercamiento, ¿mi radial en dónde va a estar? Mi radial va a estar en la parte inferior. Porque al alejarme, yo voy a tener el mismo rumbo que el radial. Es decir, yo me estoy dirigiendo de esta forma. Y mi radial también se está prolongando desde el centro en el mismo sentido. Por lo tanto, me encuentro establecido en ese radial y con el mismo rumbo que el radial yo me voy a alejar. ¿Sí? ¿Con qué bandera? Con bandera from, porque ahora mi estación se encuentra detrás. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo me acerco? Mi rumbo es opuesto al radial, porque como les decía, el radial se prolonga desde la estación hacia afuera. Pero yo estoy viniendo desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, siempre va a estar en la parte inferior mi radial y mi rumbo puesto en la parte superior cuando me estoy acercando. Y precisamente por eso mi estación va a estar enfrente de mí. Por eso, ¿qué bandera voy a tener? Voy a tener la bandera to. ¿Ok? Entendido eso, vamos a ver los procedimientos de posicionamiento, alejamiento, acercamiento a más o menos de 90 grados. ¿Y esto por qué vamos a hacer? Antes de empezar con eso, una vez más, vuelvo y repito, el campo de operación en general del board, sí, de la estación radiotransmisora y de mi instrumento, se va a dividir en dos partes principales, la parte to y la parte from. Una parte por la que yo me voy a acercar a la estación y otra parte por la cual yo me voy a alejar, ¿sí? Y mi división vertical será el radial, ya que yo puedo estar desplazado hacia la izquierda en este caso o hacia la derecha. Bien, entendido. Entonces, en este caso, yo tengo que coger un radial para yo, con respecto a ese radial, poder ubicarme. Suponiendo, volviendo a nuestro ejemplo y volviendo a representar nuestros cuadrantes. Bien, pongamos un caso. Mi estación nuevamente se encuentra en el centro. Yo tengo mis radiales de referencia, es decir, mis puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Aquí se va a encontrar. Perfecto. Norte, sur, este y oeste. Perfecto. En este caso yo sé que norte se encuentra a 90 grados de este y que este se encuentra a 90 grados de sur y así respectivamente. Por lo tanto, formando una circunferencia, si yo le pusiera un límite, me daría los 360 grados, ¿sí? De una circunferencia, ¿ok? Entonces, dentro de esto también habíamos visto que teníamos un radial por cada grado, precisamente, de diferencia entre estos 360 grados. Si yo digo que mi campo de operación se divide por la mitad en parte to y parte from, yo necesito saber identificar en qué parte me encuentro yo. Por lo tanto, yo siempre voy a procurar, cuando realice un procedimiento de posicionamiento, tener una bandera from, ¿sí? Desde la estación, porque yo no sé si me estoy acercando, yo no sé si me estoy alejando o si me encuentro
de esta forma, paralelo hacia algún radial, ¿sí? Si yo me encuentro paralelo hacia algún radial, ¿qué significa? Que yo me encuentro atravesando los demás radiales, es decir, yo no estoy en un radial en específico, pero me estoy trasladando de un radial al otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que estoy cortando un determinado radial o determinados radiales, ¿ok? Entonces yo puedo tener estas tres distintas posiciones. Establecido en un radial, ¿de qué forma? Alejándome o acercándome. Y otra forma en la cual me puedo encontrar yo con respecto a la estación es atravesando un radial o cortando un radial, ¿sí? Bien, esto es bastante importante. ¿Por qué, familia? Porque nosotros debemos de tener una conciencia espacial en general y nosotros podemos tener estos tres distintos tipos de situaciones en las cuales nos podemos encontrar. Ahora, ¿por qué les decía que se encuentra norte, este y cada uno de los puntos cardinales a 90 grados? Si se pudieron dar cuenta, como yo les dije, nosotros teníamos las banderas. En esta zona la bandera será tú, porque me voy a dirigir hacia la estación, porque mi campo de operación va a estar dividido en dos. La parte to, es decir, a la parte en la cual me voy a dirigir hacia la estación, y la parte from, la cual me voy a alejar desde la estación. La parte de la cual me voy a alejar de la estación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, desde el este hacia el oeste, si nosotros hasta aquí tenemos 90 grados de diferencia con norte y le sumo los 90 grados de diferencia de norte y este, vamos a tener 180 grados, es decir, un ángulo recto. Por lo tanto, mi campo de operación de to va a ser 180 grados y mi campo de operación de from, va a ser de 180 grados y mi campo de operación de to igualmente va a ser de 180 grados. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que mi radial se encuentre, suponiendo yo me encuentro realizándome un acercamiento por el radial 180, es decir, 180 en la parte inferior, 000 en la parte superior. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo necesito realizar algún otro procedimiento a más de 90 grados de esta posición? Es decir, suponiendo yo paso a este campo de acá, ¿ya? Y ahora yo estoy trabajando con mi bandera from. ¿Qué pasa si precisamente, como les digo, por alguna situación yo necesito trabajar con el radial suponiendo 170? A 90 grados tengo el límite de mi bandera from y a los otros 90 grados por mi izquierda también tengo el límite de mi bandera from. Aquí va a haber un problema, porque si yo selecto este radial de acá, yo no me voy a encontrar en esta posición. Entonces, a mí me va a dar un error, ¿sí? Tanto la bandera como el desplazamiento del CDI. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque de aquí en adelante vamos a trabajar con este concepto. Entonces, el límite de campo de operación de mi instrumento y tanto de la bandera to como de la bandera front, que son nuestros principales divisores, ¿sí? En general, en un sentido horizontal, vuelvo y repito, pues si nosotros excedemos este límite de 180 grados para la bandera to y para la bandera from, vamos a encontrarnos con un error, ¿sí? Pero este error tenemos precisamente procedimientos para evitarlo y continuar con nuestras operaciones normalmente. Ya vamos a ver esto porque es uno de los inconvenientes que tenemos al realizar un acercamiento o un alejamiento por un radial, que ya se pueden dar una idea de más o menos de lo que estamos hablando con lo que les acabo de explicar hace un momento, pero tenemos un problema cuando vamos a realizar esta operación, cuando tenemos
un radial a más de 90 grados por izquierda y por derecha, es decir, fuera del campo de operación de donde se encuentra ahora nuestra aeronave y también pues nuestro radial para el cual vamos a hacer la operación. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, este límite con el cual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces aquí es donde yo voy a hacer uso de los cuadrantes y por eso les dije en un video anterior, esto lo vamos a ir viendo según avancen los videos y vuelta les vuelvo y repito, según avancen los videos vamos a ir viendo más conceptos que a lo mejor en este caso hay algunos que ha quedado un poquito superficialmente viendo. Por ejemplo, lo que les decía, el acercamiento o alejamiento de un radial. Ya vamos a ir viendo cuál es este pequeño inconveniente, pero se podrán dar una idea de que la indicación del instrumento no es fiable, porque no estamos dentro del campo de operación de ese radial selectado, ¿sí? Entonces eso, familia. Esto es lo que quería explicarles en este video y creo que he logrado yo poder explicarles todos los principios básicos de operación según los cuales nos vamos a regir en adelante. Porque sí, en el video anterior les dije que todo esto nos va a servir y también la fraseología que vimos, pero en sí el conjunto en general de las frecuencias de operación, los campos de operación que vimos aquí, los cuadrantes, las banderas, las partes del instrumento, los límites, los posibles obstáculos que pueden intervenir con las operaciones, el cono del silencio y muchas cosas más que vimos en estos videos van a ser conceptos que vamos a estar empleando completamente junto con esto que vimos el día de hoy para nuestras operaciones, para nuestros procedimientos, tanto de arco DME, que ya vamos a ver, tanto de alejamiento a menos de 90 grados, es decir, dentro del rango de operación de donde nos encontremos, ya sea to o from, a más de 90 grados, es decir, fuera del campo de operación de to o from, que es lo que les decía. Y bueno, inversiones de curso y todo esto. O sea, son cosas que necesitamos entender todo esto para nosotros poder pasar a realizar los procedimientos y también entender, ¿sí? Porque todo lo que hemos estado viendo, familia, en estos videos es indispensable para las operaciones. Porque nosotros podemos mediante esto ubicarnos con respecto a la estación. Y es algo que vamos a ver directamente ya en el próximo video. También vamos a ser capaces de realizar un procedimiento, ya sea de espera, por precaución, un alejamiento o un acercamiento a la estación. Suponiendo yo me encuentro realizando una aproximación al aeropuerto y mi pista se encuentra, digamos, por poner un ejemplo aquí, yo puedo utilizar, y más si estoy realizando una navegación instrumental, el BOR para poder dirigirme hacia la pista, suponiendo que este sea el radial 77077, suponiendo. Entonces yo puedo realizar un alejamiento del BOR a través del radial 077 para poder aproximarme y aterrizar en la pista. Pero bueno, esto es lo que les digo, vamos a ir viendo a medida que pasen los videos todo este tipo de conceptos, pero es importante porque hasta aquí hemos culminado con todos los principios básicos que necesitamos conocer para nosotros de aquí pasar ya directamente con los procedimientos. Así que, familia, de todo corazón, espero que este tipo de operaciones, de conceptos, de principios básicos, de conocimientos, hasta ahora les esté gustando, les esté sirviendo y más que nada estén entendiendo y que les pueda servir para realizar sus operaciones más que nada en el simulador antes que en la vida real, porque recordemos que dentro de esto hay muchas cosas más y que esto no reemplaza la instrucción de un instructor de vuelo certificado ni de una escuela de vuelo certificada. Así que, familia, esto ha sido todo por el video de hoy. De todo corazón espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like, compártanlo y háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Créanme que leo todos sus comentarios y todas sus preguntas serán respuestas en estas y muchas más secciones que tendremos y tenemos en el canal. Muchas gracias por su apoyo, de verdad se los agradezco. Ya somos más de 3.700 personas las que formamos parte de esta familia y me siento muy contento por el apoyo que le están brindando a todas y cada una de las secciones en este canal y cada uno de los videos que estamos viendo. Por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Y sin más, familia, me despido.
Esto es Alexi y nos vemos en el próximo video.